Chile efectivamente no está en una etapa inicial al respecto, pero sin embargo ya existen un horizonte cercano de que podamos continuar nuestras actividades con relativa normalidad. Bajo ese escenario tenemos aquí a tres expertos que van a dar desde su perspectiva más legal, digamos, cómo ven el escenario de inversión y reactivación económica del país para el próximo año, los desafíos que existen en ese sentido. Para ello nos están acompañando Juan Pablo Araya, fiscal del Banco Central de Chile, Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, y Jorge del Piano, socio del estudio Guerrero Olivos. A todos ellos les doy la bienvenida. Además también también le voy a dar la palabra ahora a Álvaro Pérez, socio de Recabarren y Asociados, quien se dirigirá a ustedes para unas palabras de bienvenida. Álvaro. Gracias, Paula. Bueno, estamos muy contentos de iniciar este cuarto encuentro entre códigos. Iniciativa, como dijo Paula, que hemos desarrollado en conjunto ya por quinto año consecutivo con la formación ejecutiva del Diario Financiero y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. En un año distinto, en un año de pandemia, de algo agitamiento político-social, nuestros encuentros no se han desarrollado de manera presencial a diferencia de los años anteriores, sino que a través de esta plataforma Zoom, lo que nos ha permitido llegar a abogados de provincia e incluso a abogados de otros países. Es de nuestro interés que el año 2021 entre códigos se emplee mucho más allá, o sea, que llegue a Fiscalía de Empresas, lleguemos a más estudios jurídicos, lleguemos a Family Office y a otras agrupaciones, ya que el mercado necesita cada día más abogados con una visión integrada y pendiente de lo que pasa en nuestro país y en la globalidad. En parte esto es lo que busca entre códigos, que el mundo legal se integre y se relacione en una sociedad cada vez más dinámica. Hoy queremos conversar acerca de las perspectivas de inversión y reactivación económica para el 2021, para lo cual contamos con invitados de lujo. Así que en nombre de Recabarren Asociados y Entre Código, agradezco a los asistentes y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Álvaro. También está otra de nuestros partners en estos encuentros, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat, quien también se dirigirá a ustedes en estos momentos. Isabel. Muy buenos días. Yo creo que darle unos muy breves minutos para saludarlos a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Quiero darle la bienvenida a este que es el último encuentro de Entre Códigos 2020, un espacio de conversación que hemos desarrollado a lo largo del año, ¿no es cierto?, como ya decía Paula. Y hemos tenido 4 seminarios este año, ¿no es cierto?, que nos ha permitido tratar distintos temas. Hemos hablado de los desafíos de la profesión legal en la pandemia, hemos hablado de la diversidad en el mundo legal, hemos conversado sobre los desafíos para las gerencias legales corporativas y hoy, ¿no es cierto?, en que abordaremos las perspectivas de inversión y reactivación económica y sus implicancias, por supuesto, para el derecho. Por supuesto, estos encuentros, su éxito, lo interesantes que han sido, lo desafiantes que nos dejan pensando, solo ha sido posible gracias a la participación de grandes invitadas e invitados. Hemos tenido abogados que nos han acompañado desde distintas maneras de ejercer la profesión, hemos tenido invitados extranjeros y hemos tenido una diversidad, creo yo, de miradas que siempre enriquecen la conversación. Así es que quiero agradecer a todas y a todos los expositores que han estado en los encuentros anteriores y por supuesto en el encuentro de hoy a Juan Pablo, a Soledad, organizadora también, y a Jorge por participar hoy, acompañarnos. Quiero agradecer, dado que este es el último encuentro del año, quiero agradecer muy especialmente a los equipos que trabajan para hacer que Entre Códigos y estas conversaciones sean realidad, a los equipos del Diario Financiero, de Recabarren y por supuesto de la Facultad de Derecho, quienes organizan y se encargan de que podamos estar hoy día conectados conversando. Y por supuesto quiero dejarlos invitados desde ya a los encuentros que realizaremos el próximo año. El próximo año será un año muy desafiante para el derecho, por supuesto por la pandemia y su continuación, pero también porque es un año en que tendremos la deliberación constituyente ya totalmente en marcha. Eso plantea grandes desafíos para nuestra profesión y por supuesto tendremos, estoy segura, interesantes conversaciones y espacio de encuentro. Así es que sin más, creo que es hora de dar inicio a la conversación que hoy nos reúne. Muchas gracias, Paula.
Gracias a ti, Isabel. Bueno, también agradecer a los asistentes, a nuestros encuentros que han sido no solamente partícipes, sino que también eh, han también encontrado aquí un espacio donde también compartir sus experiencias, sus dudas y también espacios donde les ha servido y apoyado para el desarrollo de sus carreras o de los asuntos de su profesión. Así que también los invitamos también a todos los que están participando a cualquier duda o interrogante que tengan a cada uno de nuestros panelistas del día, enviar sus preguntas, pueden ser, ojalá identificándose con nombre, a nuestro chat que está habilitado en la parte inferior de sus pantallas. Estará habilitado durante todo el encuentro para que ustedes hagan sus preguntas y consultas y al final del evento nosotros vamos a abrir una sesión de preguntas donde ustedes también pueden participar con las dudas o comentarios que quieran hacer llegar al respecto. Ahora sí, vamos a dar inicio a este nuevo encuentro. Voy a presentar a Juan Pablo Araya, él es fiscal del Banco Central de Chile desde junio del 2014, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster de Derecho de la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos. Él se ha desempeñado además como fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, director y miembro del Comité Ejecutivo de Sinacofi y asesor legal de la Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores. Además, ejerció funciones en la superintendencia, en la ex Superintendencia de Valores y Seguros y también fue asociado de un prestigioso estudio de abogado estadounidense. Bienvenido, Juan Pablo. Tú vas a hacer una presentación, así que todo tuyo. Gracias, Paula. Bueno, antes que todo, buenos días. Quisiera partir agradeciendo a la Alianza Entre Códigos, Universidad Adolfo Ibáñez, el Estudio Recabarren y Asociados y el Diario Financiero por invitarme a participar esta mañana junto a ustedes en esta charla sobre perspectivas de la inversión y reactivación para el 2021. Como bien decía Paula, yo tengo preparada una presentación que les pido un poco de paciencia, aquí la voy a subir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? Bueno, esta presentación la estructuré dividiéndola en dos partes. La primera, dado el título del encuentro de hoy, que son las perspectivas de inversión y reactivación económica para el 2021, me pareció relevante partir dando algo de contexto, señalando cuáles son los principales datos y proyecciones para el próximo año. Y para esto, bueno, me voy a Pablo, valer. perdón, ¿Sí? 2 segundos. No se ve la presentación. ¿No se ve? No se está proyectando. Dame un segundo, a ver. Un segundito. Sí, sí, te esperamos, no hay problema. Yo creo que ahí sí. Ustedes me dicen. Ahora sí está ¿Sí? empezando Ya, a compartir la pantalla. ya, Perfecto. perfecto. Ahí Entonces, sí, bueno, ningún problema. son las cosas de la Sí, de la telecomunicación. tecnología y esto, Exacto. del sufre Entonces, de bueno, alguna... exacto. Gracias, Paula. Bueno, como decía, entonces voy a comenzar refiriéndome a los datos y proyecciones para el 2021. Y para esto simplemente lo que voy a hacer es, bueno, tomar algunas de los principales elementos del reciente informe de política monetaria que fue dado a conocer por el Banco Central la semana pasada y que de hecho ya fue presentado por el presidente del banco junto al Consejo ante el Senado y en otros foros. Obviamente que no voy a hacer la presentación completa, sino que lo que he hecho acá es tomar algunos elementos, los más relevantes, a mi juicio, que pueden servir para, como decía, dar contexto a la discusión que vamos a sostener en el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, déjenme partir con lo que son los principales mensajes del IPOM diciembre de 2020. Básicamente lo que se observa en este informe es que, bueno, la economía ha comenzado y seguido recuperándose, especialmente durante los últimos 2 trimestres, gracias a la gradual apertura de las ciudades y la comuna, lo cual ha permitido que muchas personas hayan podido regresar a sus trabajos. Desde junio la economía ha recuperado alrededor de más de la mitad de la caída que sufrió en los 4 meses previos. Esto, sin embargo, sigue afectando a las actividades que se encuentran más afectadas o más perjudicadas por el distanciamiento social, que se mantienen relativamente más rezagadas respecto al resto. El consumo ha tenido un impulso importante por la recuperación del empleo, el pago de subsidios y otras transferencias y también el retiro de ahorros provisionales. En lo que respecta a la inversión, que es lo que nos convoca hoy día, vemos que esta enfrenta, en cambio, dificultades e incertidumbres en su recuperación.
Como contrapartida, la mayoría de nuestros socios comerciales ha empezado a experimentar mejorías, lo cual también ha servido para dinamizar las exportaciones del país. Y bueno, yendo a las proyecciones, el Banco Central lo dijo hace unos días, después de caer entre aproximadamente un 6,25 y un 5,75% en 2020, se espera que la economía crezca entre un 5,5 y un 6,5 durante el 2021. Una vacunación universal podría obviamente contribuir y mejorar aún más este panorama, pero hasta entonces los rebrotes del COVID-19, como lo hemos visto lamentablemente en los últimos días, podrían obligar a retroceder en el plan de apertura de las comunas y con esto afectar también la marcha de la recuperación. La política económica en este periodo deberá acompañar la reactivación adecuándose a las nuevas necesidades de los hogares y las empresas en esta etapa. Y en este sentido, particularmente la política monetaria, como lo ha señalado reiteradamente el Banco Central, se mantendrá altamente expansiva durante buena parte de los próximos 2 años. Y el Banco Central ha señalado que va a estar listo, como lo ha hecho todo este año, para actuar ante amenazas a la estabilidad financiera. Haciendo un doble clic en algunos de estos elementos, podemos observar en primer lugar que, bueno, en lo más reciente, como ya decía, la actividad global ha ido recuperándose, aunque de manera dispar entre países. China es quien lidera esta mejoría y de hecho es el único país que exhibe números positivos, especialmente en los últimos trimestres. Juan Para Pablo, Chile, perdona, antes de que continúes, sigue no ha pasado la lámina, se mantiene la misma lámina. No sé si me parece que tú estás ya varias láminas adelante, por eso te interrumpí. sí, no hay ningún problema. A ver, Sí. un segundo. Disculpa, porque he tenido hartos problemas con el computador en los últimos días, a ustedes les consta. Voy a compartir entonces nuevamente. ¿Se ve ahí, sí? Sí, ahora sí. ¿El Ibas problema de un presentación? poquito más adelante, sí. Ibas como en un gráfico. Sí. Ahí se ve el modo de Ahí, presentación, ¿sí? Es el único sí. problema, ¿no? Sí, pero yo creo que Sí, con eso ya podemos ya graficar mejor lo que tú quieres decirnos. sí. Bueno, entonces, como les decía, para Chile, básicamente lo que se proyecta es que la actividad va a continuar recuperándose en forma paulatina, esperando que se retomen los niveles de septiembre de 2019 hacia el año 2022. Estas proyecciones toman como supuesto, en primer lugar, una evolución de la pandemia que permita mantener niveles de movilidad mayores a los que tuvimos a mediados de año, que los avances en el proceso de vacunación van a continuar de acuerdo a lo que ha sido anunciado por el gobierno, que el estímulo fiscal se va a mantener y continuará siendo positivo, que también habrán efectos relevantes asociados al retiro de ahorros provisionales durante 2021, particularmente en lo que respecta a consumo y rubros relacionados con el comercio, y que la política monetaria, como ya decía, va a permanecer altamente expansiva durante buena parte de los próximos 2 años. La caída de la actividad en esta crisis, la verdad es que ha sido muy violenta y más violenta que en cualquier otra recesión de los últimos 40 años. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver la comparación con otros episodios de crisis que ha experimentado Chile y el mundo, la crisis del 82, la crisis asiática, la crisis financiera global. Sin embargo, la recuperación en este caso se ha iniciado mucho más pronto y podría ser el periodo recesivo más breve tras una crisis. El retiro de fondos de los fondos de pensiones, junto con la mejora de los ingresos del trabajo y las transferencias gubernamentales, se espera que apoyen la expansión del consumo privado el próximo año. En la inversión, por su parte, el repunte previsto para el periodo 2021 a 2022 sería más lento. En esto confluyen factores a favor y en contra. Por el lado positivo, vemos que la evolución de los precios de los activos, el mayor precio del cobre y el bajo costo de financiamiento apoyan mejores perspectivas, a lo cual se suma la inversión pública en infraestructura. En contrapartida, los catastros de proyectos indican que estos se concentran en algunos sectores, que la actividad de servicio de ingeniería sigue deprimida y que la construcción se ha visto golpeada por las restricciones sanitarias. A lo anterior se suma que la importante caída de rentabilidad junto con una mayor carga financiera en el contexto de recuperación parcial de la actividad de incertidumbre podría limitar la capacidad de emprender nuevos proyectos. En este sentido, vale la pena aquí destacar
el resultado del informe de percepción de negocios de noviembre, que es un levantamiento que hace el Banco Central a partir de entrevistas con la administración de más de 200 empresas a lo largo de todo el país, y que frente a la pregunta ¿por qué razón cree que su empresa en la región no realizará inversiones durante el 2021, pudiendo marcar más de una alternativa? Vemos que hay un 74% que indica como explicación que la situación económica es muy incierta, y hay un 55% que marca la alternativa asociada a la incertidumbre de la situación política. Por otra parte, el impulso externo que va a recibir la economía chilena en los próximos 2 años será positivo, con una mejora de las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales y del precio del cobre. Como ya anticipaba en una lámina anterior, esta crisis ha sido muy diferente a episodios previos, no solamente por su origen y velocidad de propagación, sino que también por la capacidad de mitigación, de respuesta que han tenido las políticas económicas, no solamente de Chile, sino que en general en todos los países, y en base a eso es que las proyecciones apuntan que el periodo de contracción será significativo, pero como decía antes, breve. De todos modos, la economía chilena ha sufrido 2 shocks considerables en los últimos 15 meses, y recuperar lo perdido va a requerir tiempo y esfuerzo, si es que alguna vez se logra. Confirmo que así sea. La combinación de shocks negativos ya ha provocado un importante desgaste de los agentes que se traduce en agotamiento de horas previas y una menor diferenciación de la economía chilena con sus pares regionales. Esto lo vemos ilustrado en esta lámina con el gráfico que muestra la volatilidad de las tasas soberanas y el tipo de cambio, y que hemos visto cómo se ha elevado considerablemente en el último periodo, si bien esto ha tendido a atenuarse en lo más reciente. Algunos desafíos de corto y mediano plazo que surgen de la actual experiencia y que no necesariamente son materias de responsabilidad del Banco Central, tienen que ver primero con adecuar los sectores y empresas que están más afectados a las nuevas condiciones de funcionamiento producto de este distanciamiento social al que nos hemos visto todos expuestos. Incorporar plenamente la economía digital y el teletrabajo al diseño operativo de las empresas, recuperar y aumentar la participación femenina en el mercado laboral, adecuar el perfil de la carga financiera a las posibilidades reales de las empresas, reducir la informalidad laboral y fortalecer los sistemas de protección social. Este IPOM concluye con algunos mensajes o reflexiones finales. Yo solamente quisiera concentrarme en los 2 últimos. Primero, que una recuperación sostenida, balanceada e inclusiva no se va a alcanzar de manera espontánea, porque la economía ya ha perdido flexibilidad y consistencia, se han agotado algunas de las holguras acumuladas en los años previos, y por lo tanto una política económica proactiva debe acompañar a la recuperación por un buen tiempo todavía. En esto no hay un camino fácil para enfrentar los desafíos que vienen, y no hay espacio para malas decisiones. En este sentido, creemos que el trabajo bien planificado y coordinado es indispensable para sacar a la economía de este difícil episodio. El Banco Central, como ustedes saben, se ha mantenido alerta en los últimos 15 meses, adoptando una serie de medidas que son inéditas para esta coyuntura, y ha anunciado y ha ratificado que lo seguirá haciendo mientras sea necesario en lo siguiente. Me tomo de este último mensaje para conectar y ligarme con la segunda parte de la presentación, en la cual quisiera referirme, ya entrando en el terreno más jurídico, a una de las medidas específicas o ámbitos específicos de medidas que ha adoptado el Banco Central durante toda esta coyuntura. Ustedes saben que el Banco Central ha implementado una política monetaria altamente expansiva, ha llevado la tasa de política monetaria a su nivel, a su mínimo técnico desde marzo del año pasado, 0,5%, y ha anunciado que va a mantener ese impulso monetario durante la mayor parte del horizonte de política, que son buena parte de los próximos 2 años. Además, ha adoptado una serie de medidas que son inéditas de política monetaria convencional, una serie de facilidades crediticias que han permitido no solamente mantener, sino que apoyar e incluso incrementar en algunos casos el crédito a través de facilidades crediticias que están condicionadas al incremento de las colocaciones, algo, como digo, inédito en la historia del país y que diferencia esta crisis de episodios pasados. O sea, nunca habíamos visto el crédito manteniéndose o creciendo, a diferencia de lo que ha sido en esta oportunidad, no solamente gracias a medidas del Banco Central, sino que también hay que decirlo de otras autoridades como el gobierno, la CMF y por supuesto el Parlamento, con algunas iniciativas que han apoyado esto, principalmente a través de las garantías del FOGAPE. Aparte de eso, el Banco Central también ha ejercido facultades que tienen que ver con otros ámbitos o con otro set de herramientas que concretamente dicen relación a este caso con el ejercicio de sus potestades normativas, y entre ellas aquellas que inciden en materia de regulación cambiaria, lo cual es lo que traigo a colación ahora por su eventual impacto y efecto positivo en lo que puede ser la inversión de cara a la recuperación esperada el próximo año.
Y aquí simplemente, bueno, contarles que el Banco Central, tras más de 20 años desde la última gran reforma que hizo a principios del año 2000 a su regulación cambiaria, decidió apropiado en esta oportunidad modernizarla y perfeccionarla de manera de mantener una consistencia con lo que es el nivel de desarrollo y de integración financiera actual del mercado cambiario local, así como el que se espera hacia el futuro. Y para esto se puso en marcha un proceso de modernización de la normativa cambiaria que contempla varias etapas, que incluye la revisión de algunas definiciones de políticas, así como una serie de simplificaciones. Y todo ello con el propósito, como decía, de que no existan barreras regulatorias para que el mercado cambiario contribuya al desarrollo del sistema financiero chileno. Esta es un proceso que se inserta en la agenda regulatoria del Banco Central, la que es del año 2019 ha estado focalizada en promover la integración del sistema financiero. El Banco Central, como muchos de ustedes deben saber, cuenta con un plan estratégico quinquenal 2018-2022, y este plan incluye dentro de su foco y dentro de su iniciativa, como digo, una agenda regulatoria que comprende dentro de sus principales actividades o líneas de acción la modernización de la regulación cambiaria. Ello buscando aumentar el uso transfronterizo o cross-border del peso chileno y desarrollando al mismo tiempo infraestructuras de mercado financiero que permitan realizar de manera más eficiente y segura transacciones interbancarias en dólares, además de promover una mayor transparencia de los mercados derivados. Complementariamente a esto, se ha venido desarrollando el trabajo para la incorporación del peso chileno al sistema de pagos internacionales operado por Cibeles Bank, que es una plataforma internacional que básicamente lo que hace es que permite la compensación y liquidación transfronteriza de pagos en distintas monedas, permitiendo en este caso, si es que Chile es aceptado, la incorporación del peso a su plataforma y de esa forma facilitando la internacionalización de nuestra moneda, lo que, como digo, deberá apoyar el proceso de desarrollo del mercado y por esa vía también la recuperación económica. En el contexto actual generado por la pandemia, este interés obviamente se refuerza, ya que el sistema financiero está llamado a contribuir a la recuperación económica en el mediano y largo plazo. Yendo directamente al proceso de modernización y sin entrar en demasiados detalles, este es un proceso de 4 etapas. La primera se llevó a cabo durante el año 2019, diciembre del 2019, y básicamente consistió en adoptar un nuevo capítulo 1 en que se reorganizaron las normas de la política monetaria del Banco Central, se simplificaron algunos conceptos, se derogaron una serie de capítulos, además se ampliaron las opciones de visa en las cuales pueden estar emitidos los valores extranjeros que se transan en el mercado local, y se incluyeron una serie de otras simplificaciones. Esto comenzó a regir el 1 de enero del 2020. Actualmente estamos en plena marcha con la segunda etapa del proceso, que básicamente apunta a autorizar que nuevas operaciones de cambio internacionales se puedan realizar de manera transfronteriza con moneda nacional. En esto solamente un breve paréntesis para explicar que en Chile, como muchos de ustedes saben, tenemos un régimen de libertad cambiaria, lo que significa que toda persona puede efectuar libremente operaciones de cambio internacionales. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. El Banco Central se reserva la facultad de aplicar algunas limitaciones y restricciones. Las limitaciones básicamente consisten en la obligación de efectuar operaciones a través del mercado cambiario formal y reportar operaciones que se efectúan al Banco Central, y las restricciones con la imposición de controles cambiarios, como el encaje cambiario. Asociado a la limitación de efectuar operaciones de cambio internacionales, la LOC, en su artículo 42, inciso final, dice que cuando una operación debe efectuarse en el mercado cambiario formal, no podrá efectuarse en pesos o en otros bienes a menos que el Banco Central expresamente lo hubiera autorizado. Y esta es la restricción que impide un uso masivo del peso chileno en transacciones transfronterizas con el resto del mundo. Lo cual, como vamos a ver en un rato más, no es algo muy usual en la economía y particularmente en el caso de la OCDE. La aprobación de la regulación definitiva de estas normas debiera tener lugar en los próximos días para comenzar a regir durante el primer trimestre del 2021. ¿Cuáles son estas operaciones que se autorizarían, que se podrían efectuar en pesos y el calendario de implementación? Brevemente, rápidamente, en el primer trimestre del 2021 se autorizaría que se pueda efectuar en pesos la contratación de productos derivados cuyas liquidaciones contemplen la entrega física de pesos chilenos. Actualmente estas operaciones solamente se pueden efectuar mediante la modalidad de compensación. Segundo, se permitiría la apertura y tenencia de cuentas corrientes bancarias en pesos por parte de personas no domiciliadas o extranjeros en bancos locales. Y tercero, se permitiría también el otorgamiento de créditos denominados en pesos a chilenos, a personas no domiciliadas o residentes en Chile por parte de entidades financieras y no financieras establecidas en el país.
Y ya en el segundo semestre del 2021, a partir del 1 de julio, se habilitaría la realización en pesos de operaciones de crédito, depósito o inversión efectuadas por personas con domicilio o residencia en Chile, que son básicamente las operaciones que hoy día regula el capítulo 12, y las operaciones efectuadas por personas no domiciliadas o residentes en Chile, que regula el capítulo 14, que es básicamente son depósitos, inversiones y aportes de capital. ¿Cuál es el alcance y potencial de este cambio regulatorio? Bueno, el mercado chileno, como ya anticipaba, tiene algunas características que no son habituales cuando se le compara con mercados de otros países emergentes. Así, por ejemplo, la participación de no residentes en operaciones cambiarias spot es relativamente baja para el nivel de desarrollo del país y su participación en el mercado de derivados cambiarios, si bien no lo es tanto, está limitada, como ya señalaba, a los contratos suscritos bajo modalidad de compensación. Esto se ilustra en la lámina siguiente, en este gráfico. Pueden ver ustedes en azul las operaciones tanto azul de compra como de venta de divisas que realizan las personas domiciliadas en Chile, y en rojo naranjo las que realizan las personas no residentes. A la izquierda están las transacciones spot, y ahí vemos cómo la participación de no residentes en el mercado FX spot es muy inferior a la de los residentes, lo cual en el gráfico de la derecha se aprecia que es una situación que tiende a invertirse cuando se trata del mercado de derivados cambiarios, especialmente el NDF y el FX swaps. La aplicación de restricciones al uso de la moneda local es una medida que algunas jurisdicciones aplican, pero esto es una práctica que es más bien inusual en las economías de la OCDE. De hecho, según lo que hemos revisado, aparte de Chile, solamente Corea e Islandia son países que aplican restricciones al uso de la moneda doméstica en transacciones transfronterizas. Por lo tanto, la flexibilización de la prohibición establecida en el inciso final del artículo 42 de la LOC, permitiendo el uso de la moneda local en transacciones transfronterizas, debiera facilitar una mayor participación de no residentes en los mercados domésticos de monedas o de instrumentos financieros locales, profundizándolos, además de contribuir a establecer condiciones para el posible desarrollo de un mercado offshore del peso chileno en el que fondos pagaderos en pesos puedan ser intermediados en mercados externos. Por otro lado, el permitir que nuevas operaciones sean realizadas en pesos también permitirá que chilenos residentes tomen deuda en mercados internacionales, lo que deberá favorecer la gestión del riesgo cambiario de los agentes locales. Hay potenciales también ventajas adicionales que pudieran estar dadas por una disminución en los costos de financiamiento para los agentes locales. Ahora, con todo esta es una medida que no garantiza que los efectos señalados ocurran, pero es una condición necesaria para ello. Y no lo garantiza porque hay factores que dependen de otros elementos, como por ejemplo que efectivamente exista una demanda de no residentes por tomar posiciones en pesos locales, y hay una serie de cambios legales y regulatorios que dependen de otras autoridades que serían necesarios para que efectivamente estas nuevas operaciones se materialicen. Por último, la profundización del mercado cambiario requiere de infraestructuras de mercado financiero adecuadas y resilientes para que las transacciones se realicen en un ambiente seguro y robusto, por lo que esta medida necesariamente se complementa con otras iniciativas que está emprendiendo y desarrollando el Banco Central, las cuales solamente cito a modo enunciativo, entre ellas el establecimiento de un sistema integrado de información de derivados, la liquidación de pagos interbancarios en dólares a través del sistema LBTR, lo cual está vigente ya desde el año pasado, la futura implementación de una cámara de compensación de pago de alto valor en moneda extranjera y la incorporación del peso chileno al sistema CIELES. Con eso concluyo la presentación y, bueno, y dejo espacio para que después me puedan hacer las preguntas para, si estima necesario, profundizar en alguno de estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. La verdad es que ha sido muy interesante la visión que nos has entregado acerca no solamente de los desafíos en el corto y largo plazo para la economía nacional, bueno, corto y mediano en realidad a esta altura, pero sino particularmente por lo que desarrollaste hacia el final, que son los desafíos más bien regulatorios y en lo que están trabajando el Banco Central para de alguna manera apoyar desde su ámbito la recuperación económica con lo que tiene que ver la profundización del mercado cambiario. Muy interesante y hay un calendario bien establecido al respecto, así que yo creo que es muy interesante que después continuemos profundizando sobre ese tema. Bueno, ahora voy a dejar con ustedes a Soledad Recabarren. Ella es no solamente socia y fundadora de Recabarren y Asociados, nuestro partner en estos encuentros entre códigos ya desde hace varios años. Además es presidenta del Centro de Estudios de Legislación Empresarial y Tributaria, CELET. Ella además es abogada también, al igual que Juan Pablo de la Universidad de Chile, magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó por más de 26 años en EY, donde fue socia del área de impuestos, para posteriormente formar junto a otros expertos la oficina especializada en estas materias, como es Recabarren y Asociados.
Además fue coordinadora tributaria de la Confederación de Producción del Comercio y actualmente es coordinadora académica del programa de Magíster en Derecho, Convención en Derecho Tributario de la Universidad Católica de Chile. Sole, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Yo no voy a tener presentación, sino que un poquitito quiero referirme de hecho le puse nombre a mi presentación, que se llama Empresa, Abogados y Desarrollo. ¿Qué hacer para mejorar la economía? Y la verdad es que es una mirada, por lo que hemos ido conversando entre los distintos charlistas, una mirada más local. Y por eso mismo quería partir en dónde estamos hoy día. La verdad es que hemos perdido 1.600.000 empleos en lo que va de esta pandemia. En septiembre se crearon 172.000 empleos, de los cuales el 49% son por cuenta propia. Y cuando miramos las estadísticas del INE, en octubre se crearon 285.000 nuevos empleos y el 64% es por cuenta propia. Es decir, la mayor parte de los empleos que hoy día se están recuperando en la economía provienen de comercio, uno diría servicios como restaurantes y construcción. Desgraciadamente son áreas de la economía que si bien un rebrote del COVID se van a ver tremendamente afectadas y vamos a volver a caer en el problema que hoy día tenemos. Por lo tanto, hoy día estamos con un sistema económico bastante frágil. Pero ¿cuál es el principal problema de Chile hoy día para poder recuperar de alguna manera el crecimiento? En marzo del 2020, el Ministerio de Economía estableció que el 54% de las microempresas que hay en el país son informales. Es decir, a fines del año pasado, de los 2 millones y algo de microempresarios que existían, más de 1 millón eran informales. Y por el otro lado, vemos que los empleos creados en el último trimestre, de acuerdo al INE, que ascienden a un 60.9%, son empleos informales. Por lo tanto, hoy día la informalidad va a minar la economía del país. Y esto es un tremendo problema. Si bien socialmente viene a eliminar hoy día la crisis social que tienen las familias, por el otro lado también nos producen una serie de efectos no queridos. Por lo tanto, si bien podemos mirar bien la creación de empleos informales, la verdad es que en el corto y en el mediano plazo se nos va a generar un problema. ¿Y cuál es esto? No solo me refiero a que no paguen impuestos. En términos generales, este tipo de microempresas no va a pagar impuestos y por ahí no va el problema. Pero sí tenemos un problema con lo que es la cadena del impuesto al valor agregado. Tenemos distorsiones sobre estadísticas de ingresos. No nos permiten entregar subsidios a aquellos que realmente lo necesitan. Y tanto es así que si alguno de estos microempresarios informales van a un servicio de salud pública, van a ingresar a él como indigentes. Por lo tanto, tenemos una distorsión tremenda en qué es lo que realmente está pasando en el país. Si a esto además le agregamos el hecho de que la empleabilidad dependiente se mide como parámetros bastante básicos, un par de horas a la semana, también tenemos por ahí problemas en cuanto a la información que estamos teniendo. Por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo podemos hacer que las empresas sean reactivadoras de la economía cuando además tenemos este tremendo grado de informalidad en el país. ¿Qué es lo que necesitamos? La verdad es que cuando uno mira las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Economía, se dice que el 98% de las empresas son pymes, pequeñas, medianas y microempresas. Pero ellas generan solo el 2% de los ingresos del país. Y por el otro lado, el 98% de los ingresos lo generan el 2% de las grandes empresas. Por lo tanto, hay 3 grupos de empresas en los que tenemos que pensar. Las empresas grandes,
que generan el 98% del ingreso, las empresas pequeñas y medianas, que generan el 2%, pero que cuando uno mira la empleabilidad de ambos grupos, es del orden del 50% cada grupo. Por lo tanto, una cosa son los ingresos y lo otro es la empleabilidad. Tenemos que cuidar a las grandes, tenemos que cuidar a las pequeñas y tenemos que formalizar a estas independientes. Porque cuando un independiente empieza a tener un poquitito más de movimiento y está en la informalidad, también tiende a contratar en la informalidad. Y esto se transforma en una bola de nieve. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera apuntalar a las grandes empresas para que mejoren su productividad y en algunos casos, como hemos visto en todas las renegociaciones relevantes que han habido, también tenemos que ver cómo podemos apuntalarlas financieramente. En cambio, las pymes tienen otro tipo de necesidades. Las necesidades de las pymes hoy día es poder ser realmente un jugador en el mercado. Alguien que pueda ser parte del mercado y pueda ingresar a él de manera satisfactoria. Y también requiere, al igual que los grandes, financiamientos. El problema, uno diría por el lado del financiamiento, que es el más fácil de hablar, es que los créditos no llegan a las pymes. Y no van a llegar en la medida en que sigan habiendo fogapes con tasas que ponen en riesgo el sistema financiero. Si la tasa es tan baja que solo cubre el IPC y en definitiva, además deja flancos a los bancos de que en caso de incumplimiento ellos asumen el riesgo, no van a haber préstamos a pequeñas y medianas empresas, porque obviamente en cualquier negocio el riesgo no es algo que uno quiera realmente correr, tiene que administrarlo. Y va a llevar a que se le hagan préstamos a aquellas empresas que tienen mejor proyección y no a aquellas que pueden ser más riesgosas. Por lo tanto, si bien se agradece una tasa baja, también esto produce el problema de que los bancos no van a llevar estos fondos a empresas con más riesgo, sino que lo van a llevar a aquellas que tienen menos riesgo y que no son necesariamente las que necesitan hoy día más apoyo. Y además tenemos que darle, de alguna manera, el acceso a un mercado. Hoy día estamos en un sistema de tal libre competencia que ingresar al mercado no es fácil. Y no es fácil porque todas las herramientas se han dado para que aquellos que estén permanezcan y crezcan. Y a los nuevos se les haga cuesta arriba el ingreso al mercado. Y esto, de alguna manera, también nos lleva a la informalidad. Ingresar a la formalidad significa ingresar a un proceso burocrático que aplasta al emprendedor. Y frente de pasarme la mitad del día con temas burocráticos y formalizarme, y pasarme el día completo produciendo en la informalidad, es mucho más atractivo estar en la informalidad que formalizarme. Y por otro lado tenemos la correcta aplicación de la ley. La verdad es que de repente los cuidados del sacristán han matado al señor cura. Recién nos encontrábamos con un caso en que a los exportadores de fruta los están sacando del régimen ProPyme. Y no porque facturen más de 70.000 unidades de fomento, sino porque se considera que dentro de los ingresos brutos está la venta de la fruta que hacen en el exterior y después se considera también como ingreso, para efectos de considerar los topes de facturación, la venta de las divisas que obtienen en el precio de venta por las exportaciones. La verdad es que entendemos que contablemente las cosas se hacen así, pero no tiene ningún sentido económico el pensar que superaron las 70.000 unidades de fomento porque vendieron 40.000 unidades de fomento en fruta y después vendieron 40.000 unidades de fomento en divisas. La verdad es que la norma no tiene sentido. Y de ahí viene cuál es la necesidad hoy día de los abogados para contribuir al desarrollo de la economía. Uno diría que lo primero es que entendamos los negocios. Hoy día muchas de las actividades que se están regulando desde la ignorancia, sin saber realmente qué es
aquello que necesita aquel que se le está regulando de alguna manera. Durante toda la reforma con la que se dictó la norma del año 2020, nosotros escuchábamos a muchos asesores y economistas decir, la pyme necesita. Y la verdad es que cuando uno le preguntaba a la pyme qué es lo que usted necesita, decía, lo que me están ofreciendo no es lo que necesito, yo necesito otra cosa. Por lo tanto, cuando los abogados entramos a la cancha a jugar con empresas, a asesorar, a apoyar, necesitamos entender el negocio para que nuestras recomendaciones y nuestro apoyo no sea música, sino que sea un apoyo efectivo y enriquecedor para la empresa. Tenemos que ser creativos en las soluciones. Sabemos que en un sistema legal como el nuestro, muchos son los caminos que nos llevan a Roma. Y por lo mismo, tenemos que ser creativos dentro del marco legal de la forma de hacer negocios. Y por lo tanto, tenemos que poner esa creatividad. Pero también tenemos que mejorar nuestro sistema legal. Y ahí yo creo que estamos absolutamente en deuda. Dejamos esto en manos de los políticos y el gobierno. El gobierno está sobrepasado. Los políticos no van a regular nada que no les produzca votos y apoyo en Twitter. Por lo tanto, cuando aparece un impuesto a los súper ricos, una entrega al 10%, la verdad es que eso los centra y eso los hace trabajar, pero queda de lado lo que puede ser una reforma previsional o un mejoramiento del sistema. ¿Por qué? Porque estas otras cosas, mejoramiento del sistema, no dan votos. Y cuando algo no da voto, no interesa. Sin embargo, a nosotros que estamos en el día a día, creo que somos aquellos que mejor vemos los problemas que tiene nuestro sistema y también somos aquellos que de mejor manera podemos ayudar a solucionarlos. Y en ese sentido, cuando uno de alguna manera va viendo lo que sale en la prensa, hoy día leí el Diario Financiero y la Maca Navarrete, muy amiga en el pasado mía, porque trabajamos muchos años juntas, decía, el trabajo a distancia, la verdad es que es tan rígido que está hoy día aplastando el objetivo final. Entonces uno dice, bueno, hay que mejorar el trabajo a distancia. Cuando uno ve a los abogados de quiebra, se da cuenta de que el sistema es, bueno, quiebras en mi época, hoy día reemprendimiento. Uno ve que el sistema es complicado, y que cuando un microempresario, un emprendedor quiebra, le es más fácil dejar botado su negocio que entrar al procedimiento de reemprendimiento y crear otro negocio formal. Entonces, ¿qué ocurre? Quedan negocios botados que no son viables y se parten nuevos negocios en la informalidad. Porque el procedimiento de reemprendimiento es largo, es caro, y la verdad es que lo que necesita esta gente es empezar a trabajar ya. Por lo tanto, aquellas personas que hoy día están trabajando en estas materias, en temas laborales, en temas de libre competencia, la verdad es que lo que debiéramos tratar de hacer es dedicarle un par de horas a la semana al país y hacer propuestas en el ámbito en el que nos movemos. Todos de alguna manera podemos llegar a autoridades, podemos llegar a políticos e insistir a través de gremios, asociaciones o entidades que se quieran preocupar de esto, de mejorar nuestro sistema legal. Esto no se trata de hacer política partidista, ni gremial, ni apoyar o no apoyar a un cliente nuestro. Se trata de mejorar los sistemas para que las empresas puedan desarrollarse sanamente, puedan reemprender cuando realmente lo necesitan y puedan formalizarse y no se pierdan en una trama burocrática que hace que los exportadores hoy día tengan que considerar ingresos brutos las ventas de fruta al exterior y la venta de divisas. Es decir, hoy día tenemos que de alguna manera mejorar el sistema. Y tenemos que mejorar el sistema para que los informales puedan formalizarse, ya que una economía en que la informalidad prima es una economía que la verdad es que está condenada al fracaso. Y por lo tanto somos nosotros hoy día los que estamos llamados, de alguna manera,
a mejorar el sistema legal para que se puedan desarrollar negocios en Chile, sean controlados, sean regulados y de alguna manera fomenten el desarrollo de la empresa nacional. Eso era hoy día mi mensaje. Muchas gracias, Sole. La verdad, muy interesante lo que planteas respecto del rol de la profesión en medio de la crisis, no solo de acompañar o de guiar y de, ¿cómo se llama?, asesorar a sus clientes o a las empresas, sino también el rol que tienen, deben cumplir en materia de debate público, de discusión de las políticas públicas. Muy interesante lo que nos contaste y tu presentación. Ahora voy a dejar con ustedes a Jorge del Piano. Él es socio de Guerrero Olivos, abogados de la Universidad Católica de Chile, posgrado en Negocios y Política de la London School of Economics en Inglaterra. En el estudio, además, es responsable de las áreas corporativas, fusiones, adquisiciones, bancarias, financieras y mercados de capitales, por lo cual muchos lo conocemos. Es director de empresas y es miembro del Círculo de Directores del ESE Business School de la Universidad de los Andes y también de la IVA, de la International Bar Association. Además, es profesor del MBA de Gobierno Corporativo de la Escuela de Negocios del ESE y también académico del programa para directores y gerentes de la misma casa de estudios, la Universidad de los Andes. Además es árbitro del Centro Nacional de Arbitraje y entre otros de sus tantos actividades. Muchas gracias, Jorge, por participar de este encuentro a ti también. Te escuchamos. Gracias Paula. Gracias al Diario Financiero, a la Universidad Adolfo Ibáñez y a Recabarren Asociados por esta invitación. Yo, al igual que Soledad, no tengo una presentación, sino que la idea mía es tener una mirada desde el punto de vista quizás más personal y del trabajo, ¿no es cierto?, que desarrollamos en el estudio, para ver, tener esa mirada, ¿no es cierto?, de qué es lo que hoy día está viendo el inversionista, qué es lo que está pensando y qué es lo que le gustaría hacer. Para partir, tengo dos frases de dos conocidos inversionistas americanos, uno que es John Rockefeller, que dijo en una oportunidad, dijo, siempre intenté convertir cada desastre en una oportunidad. Por su parte, Warren Buffett, conocido también inversionista americano, dijo en una oportunidad, el miedo generalizado es tu amigo como inversionista porque sirve para comprar gangas. Y si uno mira en el pasado, ¿no es cierto?, las grandes crisis que ha habido en el mundo, la crisis del año 29, la crisis del año 2008, la crisis financiera del 2008, uno veía los desastres que ocurrían, cómo caía la bolsa, pero uno se daba cuenta de que la gente, los inversionistas salían a vender, pero al otro lado había gente que apostaba y compraba. Hay un caso, me recuerdo, en el año 29, en la cual una persona había caído detenida y llegó un amigo a devolverle $5 y él le dijo, no me lo entregues, sino que inviértelo en la bolsa. Cuando salió de la cárcel tenía $1 millón. O sea, él vio una oportunidad en ese momento frente a una tremenda crisis como la de esos años y obtuvo, ¿no es cierto?, una ganancia importante. Y es así como dentro de mi profesión, de mi actividad, veo cómo permanentemente se están mirando los empresarios, están mirando posibilidades de inversión. Hoy día vemos, por ejemplo, el caso de los chinos, cómo invirtieron en el año 2019 adquiriendo Chilquinta, cómo hoy día están en la transacción, en la compra de SGE, haciendo grandes inversiones. A pesar de que venimos con una crisis social del 2019, con la pandemia que se va a prolongar en el tiempo, pero siguen ellos mirando. Están así también que en Europa, entiendo que a principios de marzo o en abril la Unión Europea impuso una limitación a las inversiones chinas en las empresas, por temor a que los chinos tomaran el control de grandes empresas que estaban entrando en problemas. Ahora, la mirada de Juan Pablo y de Soledad ya han dicho muchas cosas, ¿no es cierto? Juan Pablo se pronunció
sobre el tema de la reactivación, por lo tanto yo no voy a entrar en esos detalles, no voy a entrar en la mirada técnica. Soledad también incorporó ciertas cosas en las cuales yo también tenía aquí para señalar. Pero ¿qué veo yo como aspectos positivos y aspectos negativos para el año 2021? Sin lugar a duda que dentro de los aspectos positivos, el principal, ¿no es cierto?, es el tema de la vacuna, porque sin lugar a dudas que eso nos puede traer confianza, seguridad y salir del problema en que estamos involucrados. Pero por otro lado, vemos lo que está ocurriendo en Europa con la segunda ola, con lo cual uno dice, no, van a llegar a Chile, vamos a tener ese mismo problema. ¿Cuándo vamos a empezar a vacunar? El resultado de las vacunas, que si bien está probado en algunas cosas, pero en algunos casos vemos que en el pasado, ¿no es cierto?, los tiempos que se tomaban en desarrollar una vacuna eran bastante mayores. En este caso vemos que ha sido todo muy rápido. Por lo tanto, siguiendo con lo que señalaba Juan Pablo, efectivamente hay una recuperación mundial producto de este anuncio de las vacunas, y de hecho ya empezaron a vacunar en Gran Bretaña, en Estados Unidos, entiendo que partieron ayer, en Rusia, etc. Y en Chile prontamente dicen que empezaría. El otro aspecto positivo, ¿no es cierto?, para el tema de la inversión que yo veo, es a raíz de esta recuperación mundial, es el alza del cobre. Hemos visto que en los últimos días, ¿no es cierto?, ha tenido una fuerte recuperación el cobre, y por lo tanto también eso incide de manera importante en el tipo de cambio. Hoy día estaba viendo ayer, el tipo de cambio anda en los 7.33 más o menos, cuando llegamos a más de 800 pesos durante este año. También otro aspecto positivo que veo en esto es la confianza de los empresarios. Hoy día hay empresarios que están mirando oportunidades, están teniendo confianza en que se va a producir la reactivación, y como tienen esa mirada de largo plazo, ven esas oportunidades, y por lo tanto permanentemente estamos analizando posibles adquisiciones, posibles negocios, nuevos negocios, atractivos, ¿no es cierto? Y hay oportunidades hoy día, como decía Warren Buffett, el salir a comprar gangas, y hoy puede ser una oportunidad. Con todo lo que significa el hecho de que los empresarios estén invirtiendo, significa, ¿no es cierto?, poder mejorar el empleo, porque hoy día tenemos tasa de desempleo bastante alta, no se ve signo de que esto vaya a disminuir en el corto plazo. También desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de nosotros, del estudio, por ejemplo, hoy día tenemos varios proyectos de fusiones, adquisiciones, proyectos en los cuales estamos trabajando, otros se están consultando, pero hoy día tenemos proyectos en los cuales están avanzando inversionistas internacionales que están mirando y están realizando inversiones importantes en determinadas áreas, principalmente, y ustedes lo han podido apreciar, en el área energética. Hay mucho movimiento en el área energética. Acabamos de ver, ¿no es cierto?, la transacción, la adquisición de CGE por parte de esta empresa Stedgate de China. El año 2019 se compró Chilquinta. O sea, hay interés en seguir invirtiendo. Y aquí hay un tema en la cual es la capacidad de reinventarse. Nosotros como oficina tenemos que estar siempre preparados para reinventarnos cuando vienen las crisis. Yo me recuerdo que el año 2008, estando en Nueva York y con un abogado americano, en plena crisis financiera, me dijo, mira, él era un socio del área corporativa. Me dijo, todos los abogados del estudio estamos en clases de reorganización de empresas, porque veían que se venía una debacle enorme. Estamos todos los abogados, después de la jornada laboral,
estamos en clases de reorganización. Entonces, ahí hay un tema, no solamente que eso dice relación con los estudios de abogados, sino que también en general con los empresarios, esa capacidad que tienen que tener de poder reinventarse y ver qué alternativas pueden ser buenas para el futuro. Juan Pablo también tocó el tema de la modernización cambiaria, lo cual ha sido una muy buena noticia, recogida en el mercado como una muy buena noticia, y de hecho desde el Banco Central sigue. Pero también tenemos que recordar que la Comisión para el Mercado Financiero también está en ese proceso, lo cual nos alegra mucho. Está modernizando toda la normativa de inscripciones de registro de valores, ya sea de acciones, bonos, etcétera, facilitando, haciéndolo que sea más expedito, porque los tiempos en que se tomaba la comisión antes de proponer toda esta normativa eran bastante largos, y los inversionistas muchas veces necesitan rapidez, necesitan agilidad, y en eso la comisión ha estado trabajando, y ha sido una buena noticia para el mercado. Ahora, ¿cuáles son los temas negativos que uno puede ver que puedan ocurrir? Lo que está ocurriendo en Europa, la segunda ola. Ya vemos, ¿no es cierto?, en la situación hemos retrocedido a la fase 2, en plena época navideña, con todo lo que significa para el comercio. Esto es a nivel país, está provocando un efecto enorme, efecto negativo enorme, y no se visualiza qué va a seguir ocurriendo, porque esto va cambiando día a día. ¿Sí? El tema de la pandemia, y uno cuando escuchaba a principios de marzo de este año, las recomendaciones que daba la Organización Mundial de la Salud, decía algo y a la semana estaba cambiando, y esto sigue cambiando. Uno ha escuchado y ha visto el tema de la mutación del virus, que es un virus que dice que está mutando permanentemente. Por lo tanto, el tema de la vacuna, vamos a ver si va a ser efectiva, si el virus va a mutar después. Ahí tenemos un tema y que nadie puede predecir, porque uno escucha a los expertos en el tema, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, y a uno lo dejan ahí en la incertidumbre. Este es un factor negativo. El otro factor negativo que también, y no quiero entrar en el tema político, pero el tema político es un desafío importante. Tenemos 3 años, por lo menos 2 años de elecciones. Partimos ya con la Asamblea Constituyente, tenemos en abril, después seguimos las elecciones presidenciales. El tema de la nueva constitución, porque no solamente va a ser que se dicte la nueva constitución, sino que también después va a haber que adecuar todas las leyes, y eso cuánto va a tardar, y ese también es un tema en que crea incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Hay también una incertidumbre legislativa. En el caso, por ejemplo, del retiro del 10% para las rentas vitalicias. Eso creó un problema a las compañías de seguro, ¿ya? Porque las rentas vitalicias, y eso es no entender, el Congreso a veces no entiende los temas, en el sentido de que la renta vitalicia no es igual que lo que está en los fondos que están depositados en la AFP. Las rentas vitalicias, la prima es de propiedad de la compañía. Entonces, ahí empezaron a crear un problema que podía traducirse en un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque las principales compañías de seguro son de propiedad de inversionistas extranjeros, y habían compañías que ya estaban contratando abogados fuera de Chile para ir al CIADI a ver este tema. Por lo tanto, el tema de la incertidumbre legislativa es un problema que causa incertidumbre en el inversionista. A veces las excesivas regulaciones. Tenemos temas
de que la excesiva regulación, hay muchos proyectos en el Congreso que tienden por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, a buscar aumentar las responsabilidades de los directores, a buscar, ¿no es cierto?, el tema de el capital basado en riesgo. O sea, hay muchos proyectos que no sabemos qué va a ocurrir y en qué va a terminar esos proyectos que están ahí en el Congreso. El tema inflacionario también es un factor que puede influir. Hoy día también la desconfianza de los consumidores. Si bien hemos visto que en el caso con el retiro del primer 10%, hubo una reactivación, pero una reactivación, y yo leí el otro día o escuchaba que cómo había ocurrido el aumento de la compra de televisores, de automóviles, etc. Claro, eso reactiva parte de la economía, pero también crea un problema al otro lado, ¿no es cierto?, en la cual, ¿qué va a ocurrir con estas personas que destinaron sus ahorros al consumo y no los dejaron en el ahorro? Otro tema que también es negativo, el tema actual del desempleo. Después tenemos temas ambientales. El tema de la Araucanía. Hoy, ¿quién quisiera invertir en la Araucanía? Porque no sabemos qué va a ocurrir, cuáles son las medidas que se van a adoptar, qué es lo que está haciendo el gobierno respecto de esos temas. Entonces, ahí hay si bien hay temas positivos, ¿ya? Pero por otro lado hay problemas que son propios del país, en las cuales no hay todavía soluciones y no se ven soluciones a corto plazo. Por lo tanto, en general, la impresión que tienen es sí hay inversionistas que están interesados en invertir en el país, que se están viendo nuevos negocios, miran qué oportunidades pueden encontrar, pero muchas veces prefieren frenarse a seguir avanzando, dado, ¿no es cierto?, todos estos factores que les he mencionado a grosso modo. Esa es un poco mi visión de lo que veo yo, con una mirada, no una mirada técnica, sino que con una mirada personal, a través, ¿no es cierto?, de mi actividad profesional y muy involucrado en todo lo que se refiere al tema de fusiones, adquisiciones. Eso es mi preocupación. Muchas gracias, Jorge. Claro, estamos en un escenario de una alta incertidumbre, no solamente por la crisis sanitaria, sino por todo el contexto político y social que hemos vivido en los últimos meses y que ha derivado en una serie de procesos que vamos a vivir en los próximos meses. Y en ese sentido, digamos, yo creo que, claro, frente a todas estas incertidumbres, más allá de que la vacuna nos puede dar un horizonte de certeza, digamos, en términos de la crisis sanitaria, ¿qué aspectos creen ustedes que son urgentes de despejar para iniciar el camino a una recuperación que no sea frágil, digamos, que sea más sólida? Pensar en una recuperación más sólida. Porque yo creo que en estos momentos, por los tiempos que nos manejamos y el nivel de incertidumbre que hay, tal vez es mejor hablar de cómo preparar ese camino. Sole, desde tu perspectiva, digamos, ¿qué aspectos crees tú que son urgentes de despejar o de mejorar ya para encaminar esta recuperación eventualmente? Yo concuerdo totalmente con Jorge en el sentido de que la incertidumbre es el mayor de los problemas. Pero incertidumbre se produce hoy día a dos niveles. Uno diría al nivel legislativo y otro que es el de aplicación de las normas. Y yo creo que lo que ya podemos de alguna manera empezar a mejorar desde ya es de alguna manera el cumplimiento de la ley, pero de la ley en su sentido, en su fondo, no solo en su forma. Y yo creo que eso es responsabilidad del gobierno, de las autoridades, de la gente, y yo creo que tenemos que dar una lucha para eso. Hoy día veíamos que los emprendedores están
faltos de financiamiento, viene un FOGAPE 2, pero todavía no se ha dictado la norma de los capitales ángeles, que es el que le permite a grandes entidades que quieran apoyar emprendimiento a poder registrarse como capitales ángeles en la Corfo. Tenemos falencias. Y yo creo que esas falencias las estamos arrastrando y nos está haciendo difícil hacer negocios en Chile. Yo diría que entre más burocracia existe, más poca claridad de las normas hay, más repúblicas independientes se nombran los directores regionales respecto de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, tenemos un problema de que, como dicen los inversionistas extranjeros, de repente la tasa no es tan relevante como la seguridad. Los inversionistas están dispuestos a pagar más impuestos si el país es estable y es seguro. Y Chile hoy día no es estable ni es seguro en los términos en que uno realmente lo desearía para los inversionistas locales. Y por eso muchas inversiones hoy día, los excedentes de caja que tiene el empresario chileno están saliendo al exterior y no se están quedando en el país. Y eso es parte de nuestro problema. Gracias, Sole. Antes de continuar, les recuerdo que está habilitado el chat para cualquiera de sus preguntas o comentarios. Juan Pablo o Jorge, ¿quieren continuar, quieren responder o quieren acotar a lo que dijo Soledad respecto de las falencias que hoy día tiene nuestro sistema, particularmente para incentivar inversiones y la recuperación económica? Mira, yo comparto con Soledad lo que señala, y aquí se produce un tema de confianza también. Recordemos que Italia es creo que es la séptima economía mundial. No sé en qué lugar hoy día se encontrará por el hecho de la situación que están. Pero en Italia la economía informal es enorme, es enorme. Y eso es lo que se puede producir acá también, en que la economía informal pueda superar con creces, ¿no es cierto?, a raíz de todo el tema de las regulaciones, la excesiva regulación, la excesiva burocracia. Y sabemos, ¿no es cierto?, lo que significa el tener un país que sea principalmente con que tenga una economía informal. Por eso yo comparto con Soledad esa mirada. Y la incertidumbre es lo peor que uno le puede ocurrir. Si hoy día uno tomar una decisión, ¿me compro o no me compro una casa? ¿Qué hago? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar en el país? No tenemos esa certeza, ¿no es cierto?, de saber de que vamos a ir adelante. Y ahí se produce un estancamiento en la economía. Juan Pablo. Sí, yo concuerdo con lo que se ha dicho. Efectivamente, hoy día los principales desafíos que tenemos, como también lo indicaba la presentación, son de dos fuentes. Por una parte, digamos, está todos los desafíos que impone la pandemia. O sea, Juan Pablo, no, te desconectaste. Vamos a esperar que se conecte de nuevo. Debe tener algún problema con su computador. Pero mientras tanto les recuerdo nuevamente, hoy día están tímidos nuestros auditores. Está habilitado el chat para que puedan hacer comentarios o preguntas para nuestros invitados. Y mientras se conecta Juan Pablo, preguntarles también un poco cuál es claro, ustedes tienen mucho, el caso de Soledad ha trabajado en último tiempo mucho con las pymes. Jorge, bueno, tiene una trayectoria importante con todo lo que es inversionista extranjero, básicamente. Y Soledad hizo un comentario anteriormente respecto de que existe una diferencia importante entre la percepción de confianza que tiene el inversionista extranjero versus el inversionista local. El inversionista local básicamente está sacando su capital, es lo que vemos en el último tiempo. Y ahí ¿cómo ustedes manejan esas expectativas? Porque pareciera que al inversionista local le está afectando mucho más que al extranjero lo que pasa internamente. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de ustedes como para mediar en esas situaciones? ¿Cuál es la recomendación en ese sentido?
¿Partes tú, Jorge, o parto yo? No, parte tú, Soledad. Las mujeres primero. La verdad es que es complicado porque en general cuando uno se encuentra con un empresario, hoy día se encuentra con alguien muy nervioso. Y la función que por lo menos la primera función que tiene es tomarle la mano y tratar de calmarlo. Porque yo creo que el nerviosismo hace que uno no tome buenas decisiones. Yo creo que hay cosas que uno puede ir apoyando y darle ventanas. Supón, una de las cosas que yo he recomendado es pagar el ISFood, este impuesto sustitutivo al food, primero porque te permite acceder a una tasa más baja. Por el otro lado, también uno lo mira como una forma de fomentar el pago de impuestos anticipados. Y ahí uno le crea la ventana al empresario de decir, mira, si en algún momento realmente te sientes muy agobiado, haz caja, toma estas utilidades que ya tienen todos los impuestos pagados y sácalas. Pero tratar de dejar la ventana y no necesariamente forzar la salida. Porque yo creo que lo que necesita hoy día el empresario local es tranquilidad. Y si no se la puede dar la autoridad, se la vamos a tener que dar nosotros. O sea, yo creo que efectivamente, de alguna manera, el apoyarlo y el hacerlo sentir que uno está ahí cerca puede ser una forma también de poner paño frío a decisiones que de repente no son las mejores para el país. Mira, yo recuerdo meses atrás se hablaba de corralito. O sea, y porque que empezó a crearse mucha incertidumbre y hubo mucha gente con dinero, ¿no es cierto?, en la cual sacaron sus platas para afuera. Porque tenían miedo de que le llegara en algún momento la autoridad y pusiera una medida similar a la que hubo en Argentina años atrás, y por lo tanto decidieron sacar su dinero hacia el exterior. Por lo tanto, el tema de la confianza es fundamental, y ese es un tema que yo vuelvo a señalar. No sé en qué momento vamos a alcanzar, porque no solamente por el tema de la vacuna, o sea, sí, podemos tener la confianza en la vacuna, pero desde el punto de vista sanitario, pero también tenemos periodos que son complejos en el tema político. Tenemos demasiadas elecciones, tenemos 3, 4 años por lo menos, con todo el tema entre eleccionario, constitución y adecuaciones de ley, etcétera, en la cual vamos a estar sujetos a los vaivenes, ¿no es cierto?, que se vayan produciendo en temas políticos. Y eso es bien preocupante. Perfecto, está con ¿Paula? nosotros, volvió Juan Pablo, ¿sí? Sí. Ahora sí, te estábamos esperando. Sí, Continúa, la por favor. tecnología no quiere nada conmigo hoy día. Suele pasar, no te preocupes. Oye, no sé qué alcanzaron a escuchar, pero básicamente la idea que estaba diciendo, que en el fondo los desafíos más urgentes vienen de dos vertientes. Una, todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, que yo diría que es lo más urgente, y obviamente todo el proceso asociado a la incertidumbre política, el proceso constituyente, el proceso legislativo. Mientras el proceso constituyente y legislativo se conduzca por el cauce establecido y no volvamos a tener rebrotes o episodios de violencia, asumimos, digamos, que se va a cumplir el escenario central del banco, que básicamente es el que yo les mostré en términos de lo que puede ser la reactivación y la recuperación. Si eso no se cumple, obviamente que el escenario cambia y entramos en situaciones, en terrenos más pantanosos. Pero para lograr esa condición, pensamos que es indispensable también que ojalá haya una pronta solución a la crisis sanitaria, porque mientras continuemos sujetos a todas estas medidas de confinamiento, de restricciones que impiden la movilidad, obviamente que la economía no va a poder ponerse en marcha, no se va a poder levantar, y van a continuar habiendo estas fricciones, estas tensiones que a veces llevan que en el mismo proceso legislativo, bueno, se legisle más con el corazón, con la guata, que con la cabeza. Y bueno, uno lo entiende también porque son roles distintos. El rol del Banco Central, obviamente, es aportar con rigor técnico, con evidencia, con conocimiento, y bueno, después son los congresistas, el Parlamento, el que decide, digamos. Nos ha tocado, digamos, ir a exponer respecto de varias iniciativas, hacer varios nuestros puntos. En algunos casos nos han escuchado, en otros casos no ha sido así, pero
pero bueno, confiamos, digamos, en que en algún momento esto se va a restablecer y vamos a reconducir todo el proceso, digamos, por el cauce normal, pero sabemos que para esto, digamos, falta y hay mucho que avanzar. Hay dos preguntas que nos han llegado, y tengo una identificada y otra no. La primera dice, ¿creen que los abogados deben tener un rol más protagónico en las estrategias de empresas e incluso liderar los procesos de inversión o expansión? Jorge, tú ahí tienes una experiencia también importante en materia de fusiones y adquisiciones, por ejemplo. Yo creo que no es liderar los procesos, pero sí acompañar en el tema, y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para lo que yo llamaba la reconversión. Yo por eso creo que, o sea, tenemos un papel importante en esto, pero también hay un papel importante en los legisladores, pero eso no lo vemos que vaya a ocurrir en el corto plazo. Pero sin lugar a dudas, los abogados son como los doctores, que los empresarios nos confían muchas cosas, nos hacen ver sus temores, nos preguntan, algunos piensan que tenemos la bola de cristal, ¿no es cierto?, y podemos ser capaces de mirar. Pero como te digo, el tema es poder acompañarlo, y sí tenemos un rol importante en ese sentido. Juan Pablo, Sole, si quieren agregar algo más. La verdad es que yo creo que si hay un abogado sentado en la mesa, es la verdad un buen faro, porque ayuda de repente a iluminar rincones que no se han visto, consecuencias que de repente no se visualizan. Cuando tenemos solo ingenieros en la mesa, de repente se produce una visión muy de fierro, muy de estructuras, y la verdad es que yo creo que cuando uno se sienta en la mesa también ve personas, ve sensaciones, ve ambientes, ve riesgos, pero sobre todo tiene que aprender a ver manejo de riesgos. Yo creo que llegó el momento en que los abogados nos sentemos a manejar los riesgos y ver exactamente hasta dónde se pueden hacer las cosas y hasta dónde no, y tener esa visión, no esa antigua visión que te decía, no, la ley no lo permite, sino que más bien cómo hacemos las cosas. Y cuando uno es un aporte en la mesa, yo creo que ayuda a que los negocios se visualicen mejor. Concuerdo con Jorge que no somos los llamados necesariamente a liderar la mesa, porque hay mucho de visión de negocio en esto, pero sí somos los liderados a poner una visión estructural, legal, ver hasta dónde se pueden hacer las cosas, ser creativos en la estructuración de nuevos negocios, y yo creo que en ese sentido tenemos que desarticularnos mentalmente para poder entrar en este engranaje, no con una visión anticuada de abogado, sino con una visión bien moderna de abogado. Ahora, una pregunta que no sé si Juan Pablo, perdón, no te di la oportunidad de hablar. ¿Querías agregar algo más? No solamente, sí, para complementar, o sea, coincido plenamente. O sea, el rol principal del abogado es fundamentalmente un rol de asesoría, pero esa asesoría no entendida en el sentido tradicional de decir que se puede o no se puede, sino que también de participar en la construcción y la elaboración de los proyectos. Desde el ámbito de las políticas públicas, en el cual me toca participar, el rol del abogado es muy relevante, porque la construcción de políticas públicas requiere distintos conocimientos, experticia. Como decía Soledad, se requiere mirar respecto a distintos tipos de riesgos. Obviamente que el economista aporta la visión desde el lado de la política económica, de los riesgos financieros, etcétera. Hay otros que aportan la mirada desde el punto de vista del riesgo operacional. Se requiere contar con periodistas también que aporten la mirada del riesgo reputacional, y el abogado es el llamado a referirse y a levantar todos los riesgos legales. Y es importante que el abogado participe en la construcción, en el diseño de esos proyectos, de esas medidas, de esas políticas públicas desde el inicio. En el Banco Central, yo les puedo hablar, la experiencia que tenemos es que trabajamos, digamos, muy mancomunadamente, equipos de los cuales participan personas de distintas áreas, y finalmente, a pesar de que venimos de mundos distintos, se termina generando un cierto lenguaje común que permite, digamos, aportar cada uno desde su expertise y finalmente generar una sinergia virtuosa
que genere un producto que finalmente cumpla las expectativas y que ojalá mitigue de la mejor manera posible los distintos riesgos a que está expuesto cualquier proyecto, cualquier medida, cualquier política. Y lo mismo obviamente que aplica para el sector privado. Gracias, Juan Pablo. Una pregunta que hace Carlos Terán. Dice que él tiene la impresión de que la pospandemia crecerá mucho más la informalidad de las pymes, que ha surgido por la necesidad de los recursos que se necesitan actualmente. ¿Cómo debería enfrentarse eso de la informalidad? Esa es la pregunta que nos plantea Carlos. Juan Pablo, ustedes en el Banco Central han estado muy preocupados de este tema de la informalidad y también la salida, digamos, del mercado laboral de las mujeres, particularmente en ese sentido. Pero hablando solamente de la informalidad de las pymes, ¿qué crees tú? ¿Cómo debería enfrentarse? ¿Qué es cómo ustedes los están observando? Sí, bueno, de hecho en el informe de política monetaria lo destacamos expresamente, o sea, uno de los mensajes principales apunta precisamente a este fenómeno de tratar de reducir la informalidad que se ha exacerbado en el último tiempo. Esto es importante desde diversos puntos de vista, o sea, para que las políticas públicas efectivamente sean eficaces y cumplan los objetivos que están planteados. Es fundamental, digamos, que quienes accedan a los distintos beneficios estén en la formalidad, porque de lo contrario el Estado tiene más dificultades para identificarlos y para llegar a ellos. Después la formalidad es lo que permita que las personas contribuyan, digamos, desde un inicio en su vida laboral, digamos, a el desarrollo de su propia base, digamos, de sistema previsional, permite, digamos, que contribuyan también por la vía de los impuestos, digamos, a generar ingresos que permitan a su vez hacer mejores políticas públicas y generar mejor transferencia hacia todos. Y en ese sentido, las pymes no son una excepción, digamos. O sea, es fundamental que el legislador, el gobierno, sean capaces de diseñar e identificar las políticas y los incentivos adecuados que permitan mantener y fortalecer la formalidad, porque de lo contrario nos vamos a ver enfrentados a una situación en la cual va a haber muchas empresas en la informalidad que van a quedar expuestas, por ejemplo, en el ámbito financiero, a que no van a tener acceso al crédito formal, sino que a créditos informales con tasas mucho más altas y condiciones mucho más complejas de cumplir. Así que en ese sentido es un llamado, digamos, urgente, digamos, al cual toda la autoridad y todo el país debemos comprometernos. Jorge o Soledad, no sé si ustedes quieren agregar algo más en materia de cómo enfrentar el tema de la informalidad. Yo creo que esto requiere todo un cambio legal. ¿En qué sentido? Hoy día cuando uno habla de las microempresas, que es normalmente donde parte la informalidad, la normativa es un bosque. Y tú encuentras que si alguien tiene dos actividades en el mismo local, bueno, la verdad es que ya no puede ser microempresario porque está hecho para una. Tampoco tienen incentivos para la formalidad. Y yo creo que el cambio requiere simplicidad y requiere zanahoria. Hay que atraer a la gente hacia la formalidad y ver que esto tiene un valor agregado. Porque hoy día, como dice Juan Pablo, la verdad es que hay más incentivos para declararse cesante que para declararse empleado. A la hora de los repartos de bonos, por no tener información, terminamos entregándole bonos a gente que efectivamente recibe ingresos, pero desde el punto de vista formal. Cuando se repartían las cajas de alimentos era tanta la necesidad de repartirlas que llegaban a quien tenía y quien no tenía, y había gente que las rechazaba en la puerta. Entonces uno dice, cuando no tenemos información y manejamos a oscuras, la verdad es que no podemos hacer buenas políticas públicas. Y en eso Juan Pablo tiene toda la razón. Necesitamos que la gente esté en la formalidad para poder tener información y hacer buenas políticas públicas. Perfecto. En esto quiero perdona Paula, quiero sí, agregar, muchas veces se piensa que las leyes solucionan todo. Y eso no es así, y lo hemos visto. Cada vez que ocurre alguna situación especial, se piden más leyes, más leyes, más leyes. Y al final termina siendo una burocracia tan espantosa, un bosque impenetrable, ¿no es cierto?, con la cantidad de leyes que se dictan, y que muchas veces son leyes mal pensadas, ¿no es cierto?, en las cuales la autoridad tiene que entrar a la interpretación. Y ahí se empieza a producir toda la burocracia. Por otro lado, las autoridades
tienen facultades, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, tienen facultades, ¿no es cierto?, para ir simplificando trámites que haya que hacer, por ejemplo, el caso de las inscripciones en el registro de valores. Esto es un tema que viene de hace mucho tiempo arrastrándose de por qué no se simplificaban los sistemas. Pasaron años hasta que vino la pandemia y recién hoy están en ese proceso. Yo me alegro, lo aplaudo, pero podrían haberlo hecho mucho tiempo atrás. Entonces, falta ahí también una iniciativa de parte de la autoridad. Y como les decía, las leyes no solucionan todo. La realidad supera al legislador. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Me están alertando ya de la hora. Claro, efectivamente son las 10:30 de la mañana. Hemos tenido una grata conversación y unas presentaciones muy interesantes. Yo no sé si Soledad, Jorge y Juan Pablo quieran hacer una reflexión final de los desafíos que se nos plantea 2021 en medio de esta incertidumbre y dónde poner los énfasis en la discusión pública. No sé quién quiere partir, Soledad. La verdad es que a mí me gustaría hacerle un llamado a los abogados. Yo creo que hoy día, aquellos que estamos en el día a día y conocemos realmente los problemas que hay, somos también aquellos que podemos dar soluciones. Muchas de esas soluciones, como dice Jorge, no pasan por ser ley. De repente pasan por entender un proceso, simplificar algún tipo de actividad en un organismo público, o hacer cosas para que las cosas funcionen realmente. Yo creo que tenemos que sacarnos este rol de que actuamos cuando nos llaman y tenemos que empezar a actuar cuando también no nos llaman. Y de alguna manera tratar de cambiar el país. Yo creo que en la medida en que todos pongamos nuestro granito de arena, vamos a tener en el corto plazo un país mucho más agradable para emprender, mucho más agradable para trabajar y mucho más agradable para hacer negocios. Yo como una reflexión final, ¿no es cierto?, creo que hoy día son las autoridades y los legisladores los que están llamados a hacer un trabajo y hacer un buen trabajo. Ellos principalmente, nosotros como abogados que ejercemos en el área privada, siempre estamos dispuestos a colaborar y a poner todo de nuestra parte. De hecho, en el pasado yo he trabajado conjuntamente con la comisión en algunos temas. Por lo tanto, esa disposición existe, ¿ya? Pero la autoridad, ¿no es cierto?, tiene que también poner mucho de su parte en el tema. El tema, en el caso de los legisladores, con toda la situación que se viene por delante, lo veo difícil. Pero hoy día las autoridades que hagan uso de sus facultades, ¿no es cierto?, y puedan implementar medidas que sean reactivadoras. Juan Pablo. Sí, bueno, la reflexión final que yo puedo hacer es que, bueno, hoy día el país y el mundo está enfrentado a distintas crisis. O sea, estamos viendo obviamente una crisis sanitaria, una crisis económica, pero también, y en especial en Chile, estamos viviendo una severa, yo diría, crisis de confianza. Y que no solamente de ahora, viene desde hace un buen tiempo hasta ahora. De hecho, es probablemente una de las causas que desembocó en los episodios del 18 de octubre. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tenemos todos como un desafío, un trabajo pendiente de trabajar por recuperar la confianza. Obviamente, esto no es algo regalado, la confianza se gana, pero algo en lo cual todos tenemos que aportar y todos tenemos que contribuir, particularmente las instituciones públicas requieren contar con la confianza ciudadana, porque de otra manera todas las medidas, todas las políticas, todas las cosas que hagan no van a contar con el respaldo que le permita cumplir sus objetivos, ser eficientes, ser eficaces. En lo que respecta a nosotros, tratamos de hacerlo, digamos, dentro de nuestro ámbito, aportando todo el carácter técnico, el rigor que tiene el Banco Central, pero esto aplica para todas las instituciones públicas. Yo creo que todos tenemos que contribuir, preocuparnos de cumplir nuestra misión y tener en esto un desempeño impecable, o sea, el cuidado de las normas de probidad, de respeto del Estado de Derecho, de
de pensar siempre también en el mediano y largo plazo, yo creo que son aspectos y elementos fundamentales para la recuperación de la confianza, que yo creo que es el elemento que nos va a permitir efectivamente, ojalá unirnos como país y de esa manera superar más temprano que tarde esta gran crisis a la cual estamos enfrentados en el último tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que al escucharlo a todos me da la sensación de que lo que concluimos es que los abogados también tienen un rol tienen que tener o tomar un rol más protagónico en la discusión de políticas públicas y en la relación con el privado, y además en colaborar en esta recuperación de la confianza que es tan clave para los procesos que se vienen hacia adelante. Muchas gracias a todos ustedes, Jorge, Sole, Juan Pablo. Y a todos los que se conectaron a este último encuentro entre códigos, a nombre de Diario Financiero, Recabar y Asociados y la Universidad Adolfo Ibáñez, nuevamente agradecidos de contar con ustedes en este cierre del nuevo ciclo, de este último ciclo de Entre Códigos, que bueno, marcado por la pandemia, que nos obligó a adaptar no solamente el formato, la forma de llegar, los temas mismos que planteamos en un momento son muy distintos a los que planteamos en un inicio, y en fin. Lo bueno dentro de las oportunidades, como decía Álvaro en algún momento, encontrarnos con un público distinto, alcanzar a otros lugares, no solamente dentro de Chile, sino a nivel internacional. Y bueno, también crear un espacio para que todos ustedes puedan preguntar, conversar, aclarar dudas y compartir experiencias y conocimientos en materia legal fundamentalmente. Los dejo invitados a contestar una encuesta que les enviarán al final del encuentro, y bueno, que tengan un muy buen día y un buen fin de año y descansen también los que puedan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.